Bueno, como siempre, preguntas que puedan tener antes de seguir. No se peleen, que hay tiempo para poder responder. Con respecto al examen, por ejemplo, si viene un ejercicio en donde se va a hacer una integral muy compleja, pueden poner como tablas o algo así para... Sí, 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 es decir, si es un tipo de integral que consideramos que el tiempo de realizarlo es excesivo, se da la integral. Normalmente las integrales típicas que han aparecido un montón de veces, esa creo que como ha aparecido tanto, ya se pueden usar o se pueden dar. Al final de cuentas, la mayoría yo asumo que las recuerda, pero si de repente hay una integral fuera de las que usualmente han aparecido, se da. Porque no es el objetivo, en realidad. Ingeniero, pero Perdón. le decía que nos permitirían así, por ejemplo, llevar una tablita así No, así con las integrales, ¿sí? ¿O no? no. O sea, por ejemplo, si vemos que hay una integral que es de las mismas que ha aparecido, ¿a qué me refiero con las mismas que ha aparecido? Esta de acá. De du, b cuadrado más a cuadrado. Perdón, la A me faltó, la U. O inclusive ya sin evaluar o evaluar, eso ya ha aparecido bastantes veces. O si aparecía la otra, que era la U, que está con un cambio de variable. Entonces, si es una integral sencillita, esta ustedes saben ya saben la respuesta, ¿no? Y este es un cambio de variable. Pero si es una integral que ya nosotros estamos seguros de que si se plantea correctamente el ejercicio va a quedar esa integral y que la integral pues ya está, es decir, resolverla tomará más tiempo del debido, pues se da. Lo que suele pasar muchas veces es que a veces plantean mal el ejercicio, les aparece una integral que no es la que o sea, ven el examen, vienen ciertas fórmulas, pero les queda una integral que no es la que está ahí. Entonces ahí hay un problemita, ¿no? Porque el examen está diseñado para que las integrales que se dan, en caso de darlas, sean las que estén ahí. Pero no tienen que llevar ningún tipo de fórmula. Se les vamos a poner algunas, pues, las, las básicas, quizás de los vectores unitarios, cosas que normalmente no se dan, pero que en este caso se darán por la situación del cambio, ¿no? Al examen presencial, pero la información que se requiera va a estar ahí. Ingeniero, buenas noches. Con respecto al ejercicio de ayer, tengo una duda. Ajá. Si la densidad de corriente superficial tuviera dirección de phi, ¿se hace superposición o se puede hacer el mismo análisis que hicimos? No, es decir, recuerden que no sé si lo comenté o lo escribí. O sea, el paso importante que todos tienen que hacer, es cierto, por el tipo de densidad y la geometría, garantizamos esto. Y ya lo resaltaba ayer, ¿no? De que si las densidades son funciones de ρ y van en z, todas, o son constantes, pero van en z, entonces garantizamos que es el campo que va en phi. Si las densidades dependen de ρ o son constantes y van en phi, entonces el campo va en z. Entonces, ¿qué sucede? El problema se parte. Por ejemplo, no sé si puedo mover esto acá. Bueno, no me deja moverlo. Se resolvería primero el campo considerando solo las densidades que son constantes, funciones de ρ y que van en z, para garantizar el campo B en phi, y después se resolvería únicamente
vaya, por así decirlo, resolveríamos el problema de los dos cilindros, considerando que si fuera el de ayer, considerando el J1 que va en Z, el J2 que iba en, bueno, J2 que va también en Z, se encuentra el campo con solo esos, que sería casi la misma respuesta que lo que hicimos ayer, y el campo aquí, B1, iría en phi, y luego se resolvería únicamente para la densidad superficial. En el caso de, bueno, todas las esferas siempre cuestan un poco acá. En el caso de que fuese únicamente una K, por ejemplo, en phi, entonces el campo B2 y después se suma, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hubieran dos densidades que van en phi y dos que van en z, entonces trabajan en parejas, ¿no? Agarro las dos que van en z, agarro las dos que van en phi y los trabajo por aparte usando superposición. Pero no puedo trabajarlos de un solo, porque si lo trabajo de un solo, entonces esto no se va a cumplir y por lo tanto la parte en la circulación de que el B va en la dirección del diferencial de área y que el B es constante en la amperiana y por lo tanto el B sale, ya no se cumple. Entonces, si tenemos dos densidades de corrientes con diferente dirección, me dice que el campo va a tener dos componentes, Sí. o más de una componente, ¿verdad? Bueno, en los problemas aquí de la ley de Ampère, en el caso de los cilindros, en realidad solo les podrían salir dos. O les queda en phi o les queda en z. No hay otra opción que se pueda resolver por la forma integral de la ley de Ampère, a menos que los ejes se los cambien, por ejemplo. O sea, podría haber un problema de que el cilindro, por ejemplo, está a lo largo de todo el eje X y que la variable ρ se mida desde acá. Entonces ya la orientación de los ejes sería diferente, el campo tendría que estar en esta dirección, que ya no sería el phi o el caso del z, si fuese así el campo B, sería en X. Pero a lo que voy es que solo hay esas dos posibilidades. Ahora, si la orientación del cilindro cambia, va a cambiar. Esas dos posibilidades para que el problema se pueda resolver con la forma integral de la ley de Ampère. No hay una opción, por ejemplo, en ρ, al menos resuelto por la forma integral de la ley de Ampère. No sé si aclara eso la duda. Sí, ingeniero, muchas gracias. Pero en realidad el primer ejemplo que hice, lo hice justamente pensando en eso, lo que hicimos la vez anterior, que habían dos densidades, y lo hice justamente así, ¿no? Primero calculé el campo solo debido a la densidad, no recuerdo qué valores era, sino que había una densidad superficial en phi, entonces calculé el campo solo debido a esa. Luego había una densidad volumétrica en Z, calculé el campo solo debido a esa, por separado y después lo sumé. Si hubieran 2 y 2, si hubieran 4 densidades, 2 y 2, ustedes las separan. Al final de cuentas, lo importante es garantizar que la dirección del campo, inducción magnética o el campo B va a ser esa para saber cuál va a ser la amperiana que se va a tomar. No sé si hay más preguntas. No. Ok, yo creo que dejé planteado algo. Perdón, ya me puse a calcular algunas cosas acá. Bueno, lo tengo ya en pantalla, mejor lo comento. Otra forma de resolver estos problemas
Claro, con la misma idea, ¿no? De que si hay densidades de tal tipo, el campo B va a ir en tal dirección. Si tengo una combinación, pues tengo que hacer superposición. Entonces, si recordamos la ecuación de Maxwell, esto al final de cuentas es una ecuación diferencial, en el sentido de que tengo derivadas y nuestra incógnita es esta. Si el caso se da de que el campo B depende de ρ y va en dirección de phi, o la otra opción da igual, al final de cuentas lo que se hace es escribir, por ejemplo, el rotacional, que lo tengo en pantalla, pegué y corté la expresión de Wagner en cilíndricas, y como solo tengo una componente, solo hay una, entonces la componente z, la derivada va a ser 0, la componente ρ, la derivada va a ser 0, la componente ρ también, son 0 las componentes, solo tengo una componente en phi, que sería esta de acá, y no hay componente en z, entonces solo tengo tendría dos términos nada más. Pero además, como la componente en phi depende de ρ nada más, entonces esta se anula. Entonces solo me quedaría el término este, y que sería la componente z del rotacional, que lo tengo justo aquí abajo. Vean que en este caso, estoy hablando de que el rotacional es un vector, esta es la componente z. La ecuación de Maxwell menciona que el rotacional de B es mu sub 0 por J. El J va también en Z. Entonces, lo que igualo es las componentes, ¿no? La componente Z rotacional, que va a ser la única que va a quedar, igual forma a la de J. Si el campo B fuese o dependiese, por ejemplo, de ρ, pero tuviese dirección Z, se hace lo mismo. Se va a buscar qué componente rotacional va a quedar y se plantearía, en este caso, el J, que podría ser en dirección de phi. O que fuese un K, pero en este caso, si hay un K, evidentemente lo que estamos viendo es que el J que hay en esa región. Entonces, cuando planteamos aquí, yo veo en el caso del cilindro y veo lo que hay en ese volumen, porque queremos calcular el campo en toda esa región. Evidentemente, solo tiene la posibilidad de tener un J. Ahora, si hubiese un K ahí en medio, pues lo que hago es dos regiones. Primero calculo en la primera región, donde el J vale 0, luego lo hago en la segunda región y de forma similar. O sea que si hay una densidad superficial, yo debo ir partiendo regiones, pero lo que se considera es de resolver en las regiones donde hay o no hay J. Y las K me sirven para partir regiones. Pero en todo caso, lo que queda es el rotacional, es lo que está aquí a la izquierda, igual a mu sub 0 por J. Entonces, ¿qué sucede para ρ menor que A? El J tenía esta expresión. Bueno, aquí despejé. Aquí agarré el ρ que está para acá, lo despejé, pero este es el J. ¿Qué hay que hacer entonces? Resolver esa ecuación diferencial. Pasamos un ρ a dividir, integramos, aparece una constante, despejo ese ρ, pasa a dividir y ya está. ¿Qué hay que encontrar ahora? La constante. Vamos a la siguiente región. En la siguiente región es la misma ecuación diferencial, solo que en la región entre A y B tenemos un J2. Aquí ya mandé el que estaba abajo, lo mandé a multiplicar otra vez y resolvemos la ecuación diferencial, integro una vez, el ρ pasa a dividir, y esto es más o menos la misma idea que cuando se encontraba el potencial eléctrico a partir del campo. Hay una similitud. O cuando se resolvía, por ejemplo, la ecuación de Laplace en una dimensión, solo que era una ecuación de segundo orden, aquí es una ecuación de primer orden. Vamos a la siguiente región.
En la siguiente región, recuerden que es ρ mayor que b, que es el vacío. Ojo, no hay j, porque era vacío. Entonces, integro y, bueno, hay un ρ que pasó a multiplicar, se canceló, integro y queda una constante. Entonces, veamos que para trabajar con la ecuación de Maxwell, tratándola como una ecuación diferencial ordinaria, considero directamente esos volúmenes, esas regiones, y veo cuánto vale el J y cuánto vale, perdón, el J, pero todavía no he considerado los Ks, las densidades superficiales, si los hubiese. Y aquí, pues debemos recordar que lo había, ¿no? No recuerdo dónde era que estaba, pero... Ah, perdón, estaba en el radio exterior. ¿Qué sucede? Que hay unas constantes por encontrar en cada una de las regiones. En el caso de la región 1, en el caso de la región 2, en el caso de la región 3. ¿Qué se hace para encontrar esas constantes? Pues habrá que utilizar condiciones de frontera. En el caso que tengo en pantalla, lo que estamos considerando son las ecuaciones de continuidad para las componentes tangenciales. Era el cambio que ocurría entre el campo de un lado con respecto al campo de otro, evidentemente las componentes tangenciales, igual a mu sub 0 por k. ¿Qué pasaba? Que en ρ igual a A no había k. Por lo tanto, al reemplazar k, 0. Y las componentes tangenciales a la superficie de discontinuidad, a la superficie ρ igual a A en este caso. Entonces, las componentes tangenciales son las componentes en dirección de phi. Y es justamente lo que tenemos a la par, ¿no? Las componentes en dirección de phi. Entonces, yo comparo el campo este en ρ igual a A con este de acá en ρ igual a A y lo resto. Evalúo esta expresión en ρ igual a A. Me da esto. Claro, el J2 y el J1 ya estaban dados. Y evalúo esta expresión en ρ igual a A. Y claro, ¿no? Como la resta tiene que ser igual, perdón, la resta es 0, entonces los valores de las funciones tienen que ser iguales. Y con eso armo una ecuación. Luego voy a la otra superficie que es R igual a B, y en R igual a B sí había una densidad superficial. Entonces, ¿qué hago en este caso? Comparar las componentes tangenciales, que son las componentes en phi, pero aquí no terminé la ecuación. Entonces, bueno, hay un error en esto. Comparo los campos de la región 2 y 3 en R igual a phi, perdón, en ρ igual a B. Entonces tendría este campo menos el otro en ρ igual a B. Este sería C3 entre B menos mu sub 0 sobre 2 BJ2 más, eso es lo que sale después de integrar, de resolver la ecuación, igual a mu sub 0 y el K, que era una constante. Bueno, no recuerdo cuánto, si le puse K1 o K2. No, solo le llamé K. Esa es una idea también alterna de resolver. El problema que hay aquí, y que quiero que ustedes analicen, o sea, es una manera bastante diferente de resolver los problemas. Vean que no hay que trabajar con una amperiana y todo lo demás, que
podría haber desventajas o ventajas, depende de cómo les parezca. Pero se resolvería la ecuación diferencial a partir de la ecuación de Maxwell. Voy a poner todo así en pantalla. En las regiones, pero tenemos que plantear condiciones de frontera para poder calcular la cantidad de constantes que sean necesarias. En este caso, 3. Pero si yo planteo condiciones de frontera en ρ igual a A y en ρ igual a B, estarán de acuerdo que tengo únicamente 2 ecuaciones y tengo 3 constantes. Me hace falta una ecuación más. ¿Cuál podría ser? Esta idea también se puede aplicar en problemas de ley de Gauss. Lo que pasa es que en 3.21 no se ve porque las condiciones de frontera se ven hasta el capítulo 10. Perdón, el capítulo 9. Entonces, explicarlo de esta forma en 3.21, no se podrían armar las ecuaciones que se quieren, estas ecuaciones que se usan, porque se ven hasta el capítulo 10. Pero es una opción. A final de cuentas, es muy similar, repito, a la idea de resolver la ecuación de Laplace en una dimensión. Pero las condiciones de frontera en ρ igual a A y en ρ igual a B me dan 2 ecuaciones para encontrar las constantes. Las constantes de integración, en este caso, a resolver la ecuación diferencial. Hace falta entonces una ecuación. ¿Cuál podría ser la ecuación necesaria para encontrar, o la condición que deberíamos considerar para encontrar la otra ecuación? No se peleen por responder. Igual, si dan una respuesta incorrecta, no pasa nada. Ahora, ¿qué libros lo trabajan así? Realmente no encontraba algún libro en específico que lo desarrolle así, pero es una opción permitida. Lo que pasa es que hay que ver qué condiciones tenemos que aplicar para poder encontrar las constantes. Aquí nos falta una ecuación. La pregunta es, ¿cuál debería de ser? Y Finito. ¿cómo se podría sacar si solo hay 2 superficies de discontinuidad? Hay otras condiciones que debe cumplir el campo. En realidad no es decir, debo aplicar condiciones en general que deba cumplir el campo B. Las primeras que aparecen son las condiciones de discontinuidad basado, lo que tenemos en pantalla, en las componentes tangenciales. Y en realidad no puedo pensar en condiciones para las componentes normales, porque componentes normales no hay. Recordemos que para estos ejercicios, en donde tenemos la ventaja, ¿no?, de que el campo B tiene solo una dirección. Entonces, en el caso de la superficie del cilindro, una componente normal sería una componente en R, en ρ, y la tangencial sería en φ. Pero en ρ no hay. Entonces, no tengo opción de plantear condiciones de discontinuidad con las componentes normales, solo con las tangenciales, pero tendría que ver entonces que otras condiciones, aparte de esas, debe verificar ese campo B. Ahora, puede ser que esas condiciones todavía no aparezcan, así como lo que les comentaba en 3.21, ¿no? Que no se podía resolver de esta forma porque las ecuaciones que se pueden utilizar aparecían en el capítulo 9. Igual acá, puede ser que haya otras relaciones que deban verificar B que no aparezcan. Puede ser. La idea es dejar las preguntas a ustedes para que puedan investigar, a menos y con toda la información que hay en el capítulo
14 y 15 se puede encontrar algo o haría falta ir más adelante para ver de dónde poder obtener esa otra ecuación faltante. Ingeniero, no podríamos decir que en el infinito el campo se hace cero. Sí. Eso quizás puede hacer que no pase siempre. Es decir, puede darse un problema, particularmente problemas, por ejemplo, de los planos, ¿no? Recuerden que en el caso de los planos, los campos eran constantes afuera, entonces ya en el infinito eso no se cumple. Si son cilindros y tenemos la simetría, ¿no?, para que se puedan resolver por la forma integrada de Ampère, sí, eso va a ocurrir. Pero vemos que si nosotros decimos el límite y agarro el campo en la región del exterior, ¿no? Cuando ρ se va al infinito, de C sobre 3 es 0, sí, me queda 0 igual a 0, entonces, porque lo que evalúo es ρ, entonces no es, ahora, no es que la constante C3 deba ser 0, eso no va a pasar, y podemos verificar, ¿no?, que tenemos el campo calculado antes, y a modo de comparación, la constante C3, bueno, sin contar el mu sub 0, la constante que yo llamo C3 sería esta. Pero si yo evalúo esa condición y digo, para el caso de este problema de cilindros, el campo B va a tender a 0 en el infinito, en los planos eso no es cierto, pero la situación es que no me permite decir cuánto es C3, porque en realidad todo el término se va a hacer 0 por el ρ de abajo. Y es algo, repito, que no sé, el método este como tal, al menos no he encontrado algún libro que lo detalle como tal, pero sí es un procedimiento válido, salvo, o más bien con el detalle que tenemos que ver qué condiciones se deberán de cumplir. Doy algún par de ideas, por ejemplo, alguna situación que podamos decir, ¿no?, con seguridad el campo B tiene que ser 0 en este punto, no evidentemente, pero no verlo comparándonos con lo que ya tenemos. Es decir, yo esta solución ya se tiene, no es que voy a decir acá, bueno, es que tiene que ser 0, por ejemplo, en el origen, o tiene que ser 0 en otro lado. En general, ¿no?, poder predecir y decir, bueno, esta situación, el campo B debe cumplir tal condición sin necesidad de hacerlo de esta forma. Y eso permite entonces llegar a otras condiciones indirectas. Pero es un método, repito, diferente. Al final de cuentas, pensemos en que si son 3 regiones, como en este problema, o fueran 4 regiones, porque son 3 concéntricos, al final de cuentas, solo podría plantear esta ecuación en 3 lugares. Si fueran 3 cilindros de radio A, B, C, entonces lo hago en el cilindro de radio A, veo si hay superficial ahí, lo hago en el de radio B, lo hago en el de radio C, pero como tengo 4 regiones y 3 ecuaciones, me faltaría siempre una ecuación. Entonces, eso es lo que quiero plantearles, ¿no? Que piensen, analicen si se puede establecer una condición diferente. Comento un par de cosas, algo que el campo B, que todavía no se ha demostrado, lo vamos a hacer la otra semana, es que el campo B verifica esto. Ahora, si esta ecuación, que todavía no aparece, pero que va a ser cierta, la divergencia del campo B,
vean si esta ecuación les da alguna información, o de entrada, si le calculan la divergencia a todos estos, va a dar 0. Si eso ocurre, no nos sirve de nada. Pero hay que buscar algún tipo de condición. Ahora, no es que esté diciendo que esto es un método que se va a evaluar o que se va a decir háganlo así. Al final de cuentas, clásicamente, tienen la opción de hacerlo con las amperianas. Pero claro, estoy seguro que ahorita algunos han de estar diciendo, bueno, como en términos de espacio se mira más corto, pues puede que sí, ¿no? Pero si al final de cuentas se luzca más corto, pero no son capaces de poder justificar o encontrar esa otra ecuación, mejor se quedan con la versión original, ¿no? O sea, trabajar con la forma integral de la ley de Ampère y no trabajar con la forma diferencial de la ley de Ampère. Pero es una opción que la doy por ahí. Pero repito, no es que se va a obligar. Esto es un comentario como opcional, pero que es una herramienta que yo al menos lo veo interesante. Preguntas hasta ahí. Bueno, se pelean por preguntar. Ok, voy a ver alguno del libro que no esté tan gastado. O si ustedes tienen algún problema que proponer, diga haga este o... Ingeniero, en Dígame. el caso de que la densidad de corriente en en el radio exterior no fuera en phi, se puede utilizar también esta forma diferencial. Sí. O no, porque la tangente no sería tangente dirección de phi. Espérenme, ¿cómo así? O sea, porque utilizamos las componentes tangenciales del campo, pero la densidad de corriente ya no sería en Z, sino que sería en phi, entonces el campo sería en dirección de Z, ¿verdad? Entonces no se podría utilizar esa forma diferencial, ¿o sí? Espérenme. Ok, la misma idea, ¿no? Si hay, primero garantizamos o hacemos superposición, o el problema lo separamos de forma que estemos seguros de la dirección del campo. Entonces, si se da la situación, como usted menciona, que el campo dependa de ρ y vaya en dirección de z, porque todas las densidades van en phi. Son constantes o funciones de ρ. Entonces, solo hay componente z. Aquí voy a volver a marcar. Es que en Barnes aparece A, pero voy a poner B. Entonces, no hay componente phi, no hay componente ρ. Esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Entonces, perdón, es que se traba esto. Pero ahí si tuviéramos digamos, el campo B en Z y más el campo B en phi. No, es que es la misma idea. Sería. Por ejemplo, esperen, voy a terminar acá. Si el campo B solo tiene componente Z y depende de ρ, pero como depende de ρ, esto es 0. Entonces la ecuación sería simplemente menos la derivada de la componente Z con respecto de ρ en phi
Bueno, de B. Voy a poner B porque ya se sobreentiende que es la única componente que hay. Esto es igual a las densidades de corriente, en el caso de que hubiese J, que evidentemente tendrían que ser en phi para que esto sea cierto. Entonces igual la ecuación se reduce a una ecuación, en este caso, un poco más simple. Como usted bien lo decía, al considerar la superficie de discontinuidad, las componentes tangenciales, es que vamos a ver, si yo tengo el cilindro en general, la componente normal sería esta, la componente en ρ, y la tangencial son 2, porque hay 2 tangentes al círculo, ¿cierto? Entonces yo tengo, por ejemplo, un campo vectorial que tiene una componente ρ más una componente phi más una componente z. Entonces, estas 2 forman la componente tangencial al cilindro. Pero como claro, no solo va a haber una de las 2, antes había phi, ahora no hay phi, lo que hay es la de z. Entonces, las tangenciales serían las de z. Entonces, siempre se va a poder utilizar. Solo que con las tangenciales tendrían que plantear las componentes en z, que evidentemente son las que tenemos. Entonces recuerden que las 2, la componente phi, la suma de las 2 es la tangencial. Si solamente hay una, por la situación que ya comentamos, pues nos quedamos con una. Pero debo resaltar eso. Ahora, si se da una combinación de que hubiesen densidades, en phi y densidades en z, es la misma idea de antes. Tienen que hacer superposición. O sea, se resolvería la ecuación diferencial considerando cuando el campo B tiene componente en phi únicamente porque las densidades van en z, y luego se resolvería la ecuación de Maxwell cuando el campo B tiene componente en z porque las densidades van en phi, pero igual tendrían que hacer superposición. Es que eso no se va a evitar. En realidad, ojo, la ecuación de Maxwell es válida en cualquier circunstancia. Si lo quieren hacer de un solo, que podría ser algo bastante interesante, porque al final de cuentas a lo que voy es, como la ecuación diferencial es válida siempre, yo podría trabajar con todas las componentes sin necesidad de hacer superposición. El problema, ¿cuál sería? Que tendría ya una ecuación en derivadas parciales. O sea que quiero trabajar, decir, agarro, espérenme que está trabado esto. Ya. Es que este programa, cuando uno se pone a compartir pantalla por mucho tiempo, como que... Ok, a lo que quiero llegar es esta situación. Imaginemos que tenemos un problema donde ya sabemos que por el tipo de densidades va a tener una componente phi y va a tener una componente en z. Y no queremos hacer superposición. Pues al final de cuentas se plantea todo esto, y de igual forma, si quieren trabajarlo de un solo, cuando hagamos la comparación, que ustedes dicen, me va a sobrevivir, me sobrevive únicamente este y me sobrevive únicamente este de acá. Porque no hay más opción. O sea que el rotacional de B, considerando que el campo B tiene esta forma, va a ser igual a un vector que va en Z
con la componente phi menos un vector que va en phi. Y ya van viendo lo que va a pasar. Igual a mu sub 0 por la densidad que tenemos si hubiese, ¿no? En phi más la densidad si hubiese en z. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer la comparación se separa en dos ecuaciones diferenciales. Por la situación, repito, que tenemos que las componentes dependen únicamente de ρ. Entonces se separa. Al final de cuentas se va a trabajar de forma independiente porque los vectores de z, resuelvo la ecuación trabajando con la z, resuelvo la ecuación trabajando, perdón, con la phi. Al final de cuentas se vienen a resolver de forma independiente. Pero en una situación más general, donde el j tenga una variación inclusive con las tres variables, entonces ya la ecuación no se va a poder reducir tanto y lo que tendríamos es una ecuación en derivadas parciales que, bueno, ya sale del alcance de este curso. Pero vean que si se cumple esa condición específica de que son dependen de ρ, aunque tenga dos componentes diferentes, lo puedo hacer con superposición o lo puedo hacer junto y de igual forma se separa. Porque hago una comparación con componentes. Entonces se les va a separar. Se va a trabajar exactamente igual que como se hubiese hecho superposición. No sé si aclara eso la duda. Gracias. Pero repito, es una situación, yo miro el método bastante interesante, pero no es una obligación, ¿verdad? Trabajarlo así. El problema es que si no encuentran una justificación de las constantes, pues, o de cómo obtenerlas, entonces estamos están en nada. Lo que sí es que quizás, ¿no? Y a mí me llamó la atención eso de que no hay que estar dibujando tanto. Y es algo que no sé por qué razón a muchos estudiantes no sé, no les gusta tanto. Vean que yo los dibujos tampoco que trato de hacerlos tan estilizados y bueno, quizás con el lápiz digital pues sí es un poco más complicado que con el grafito, pero Ingeniero, dígame. y en este caso, ¿cuál otra podríamos sacar entonces para poder continuar o ya pegamos ya? Y que eso se los dejo todavía que lo piensen. Por eso les dije, tienen que pensar si es una ecuación. Esta, repito, que aparece después. Bueno, ya les di un par de pistas. Esta que aparece después, o sea, que todavía aparece en capítulo 16, aunque se podría probar ya, no sirve, porque si calculamos la divergencia, todo esto, todo dan cero, entonces no nos permite. Y la pista que les di, o la ayuda, no es pista más bien, es si se puede anticipar, repito, si se puede anticipar que el campo debe ser cero en algún lugar, sin hacer el cálculo de todo el campo, entonces ahí tenemos una condición. El campo B tiene que ser cero en tal lugar. Vaya, creo que mejor doy la ayuda completa. Pensémoslo así. Estamos en la región 1. Si ese ρ tiende a cero, ¿cuál debería ser o podemos concluir que la corriente o que no encierra corriente? Pregunta para todos. Si estamos en la primera región.
No veamos la solución, solo analicemos lo que dice la forma integral de la ley de Ampère. Si ese ρ tiende a 0, ¿qué podemos decir de la corriente que encierra? Pues si el ρ sería 0, no estaríamos encerrando nada, ¿no? Porque no teníamos ninguna amperiana ahí. Espérame. ¿Y la densidad que pasa justo en el centro? Porque hay en todo punto, ¿no? Hay una densidad J en todo punto. Entonces, si yo el ρ tiende a 0, bueno, aquí no lo puedo hacer más pequeño. Vean que al final de cuentas hay una línea que pasa por el mero centro. ¿Podrá predecirse eso? Que hace 0, al final de cuentas depende de la densidad. Ustedes pueden observar que en este caso, más que todo por el tipo de densidad, por el tipo de función, yo puedo ver ahí que si cambio ρ por 0 da 0, al menos con la corriente encerrada. Igual, puedo ver el campo, ¿no? Puedo ver el campo B y decir, ρ igual a 0, me da 0. Pero si tuviese otra densidad, ¿será que eso va a pasar? Entonces, esa ya es una pista suficiente. Claro, evidentemente, si no hay una densidad, pues el campo va a ser 0. O sea, si yo digo, no hay en esa región, entre 0 y A, no hay densidad de ningún tipo, ahí, claro, sin plantear nada, o quizás planteándolo en una línea, el campo B va a ser 0, si no hubiese nada. El problema es que aquí hay una densidad y que dependiendo de cómo sea esa densidad, puede dar la posibilidad de que el campo B sea 0, y eso tienen que analizarlo un poco. O sea que a lo que quiero llegar es que es una situación que ya depende exclusivamente del tipo de densidad. Entonces, ahí puede estar un poco la complejidad. O pueden hacer, y creo que no sé si a alguien se le puede ocurrir también, hacer una combinación. Yo digo, hago la primera región, puede ser una opción también válida. Hago la primera región por la forma integral de la ley de Ampère, y con ese resultado, perdón que se movió. Es decir, o hacen cualquiera, quizás la que les salga más rápido. La hacen por la forma integral de la ley de Ampère, dibujan una amperiana, encuentran ese campo y ya con ese campo se van acá, comparan y hacen una mezcla, que al final de cuentas sería válido también. Y dice, bueno, el campo utilizando la forma integral de la ley de Ampère, solo lo hago para ese, me dio esto, y ya con eso encuentro la primera constante. Y después ya las otras ya se encuentran. Podría haber una mezcla, ¿no? Ahora, ¿cuál hacer? Por la forma integral, la que luzca más fácil. Esa es una opción. En realidad hay otras más, pero ese sería como una mezcla. Encuentro B en una sola región, comparo, encuentro la ecuación, una con una constante que encuentre, ya puedo encontrar las otras a partir de las ecuaciones que están acá. Y puede ser una opción. Pero es analizar. Es analizar. No es una situación, repito, que pueda decirles, vayan a buscarlo en tal libro, porque al menos no he encontrado. La mayoría le gusta dibujar la amperiana, pero yo doy una opción adicional para que lo puedan considerar. Bueno, preguntas. Ya di varios tips ahí, solo tienen que analizarlo más y desarrollar la competencia más importante de su carrera, que es el ingenio, ¿no? Es lo que. Pero ya con ese par de opciones tienen una herramienta diferente y ustedes decidirán. Pero repito, por ese método obligarlos, no.
Bueno, no dice nada. Sí. Para mañana vamos a trabajar el problema. Este creo que no está hecho en los videos. Igual lo pueden ir trabajando ustedes y lo vamos a checar mañana a ver qué pueden concluir. El problema 15.9 del libro. No hay chance para plantearlo ahorita, pero todos tienen el libro, es decir, hay una pequeña diferencia, habla de una partícula en movimiento y eso me va a permitir, introducir un poquito de la fuerza de Lorentz, aunque la fuerza de Lorentz está en el capítulo 14. Yo solo lo suelo mencionar hasta llegar al capítulo 15. Entonces, intenten trabajarlo a ver. Si lo tienen resuelto, pues no lo vean, simplemente trabajen y lo vamos a discutir mañana. Aunque no estoy seguro si... no, creo que no, ese no está en los videos, perdón, no está en los videos. Ingeniero, ¿pero a qué se refiere con un haz cilíndrico? ¿Cómo así? Es que dice que considere un haz cilíndrico. No. En realidad es un cilindro que tiene ahí partículas cargadas. O sea, partículas con carga que se están disparando. Y hay una densidad volumétrica. Entonces, solo que las partículas, o sea, todo el interior está relleno con partículas y cada una tiene una velocidad v. Entonces, hasta cierto punto, tiene una semejanza con un problema de un cilindro con una densidad superficial J. Es muy similar, solo que habrá que evidentemente ver las variantes. No tengo velocidad, no tengo J como tal, pero la mayoría recordará esta relación. Bueno, ya les dije todo. La gran diferencia en cuanto a los problemas que tenemos girando es que esa velocidad no es constante. Es decir, en un problema, yo espero que hayan visto los videos que están ahí. Hablan de problemas de cilindros o de discos o cosas que están girando. Entonces la velocidad se calcula como un producto cruz y como depende de R, no es una velocidad constante. Es decir, que hay puntos dentro del disco, de la esfera, de lo que sea, que tienen una velocidad mayor que otras. Entonces la velocidad depende de la posición, no es constante con la posición. En este caso, la situación es que todos los puntos tienen la misma velocidad porque ahí lo menciona. Entonces, en realidad es esta la forma de resolverlo, pero no es el típico problema, repito, que algo está girando. Pero la respuesta va a llevar con velocidad. Ya les dije básicamente todo. Bueno, pero igual lo van a plantear. Pero lo que refiere con A se refiere a eso. Es decir, hay un cilindro donde hay carga moviéndose ahí. Solo que con velocidad constante. ¿Más preguntas? Sí, en realidad ya les di la parte más importante, que es esta parte de acá. Pero bueno, igual plantean, mañana lo voy a resolver. Igual todavía tenemos un par de días hasta, porque Ampere terminamos el capítulo 15 lo terminamos el viernes. Y ojo, la siguiente semana empezamos ya el 16. Vean la programación, ¿verdad? Y espero que no dejen para la última semana empezar a estudiar. Ok, entonces háganlo. Creo que ahí ya tienen casi todos los del 15. Porque hay varios en los videos. Hay unos parecidos, o sea, está el 7 en los videos, está el 10 creo también.
Ya están casi todos, al menos ahí. Bueno, nos vemos entonces mañana. Que pasen buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas Buenas noches. noches.